Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Radio Uruguay, bienvenidos a La Máquina de Pensar, ¿cómo están? Espero que anden bien, arranca La Máquina de Pensar en el segundo día, hoy 3 de enero, el segundo día del 2020, son las 19:03, arrancamos con Javier Lasval en controles de emisión, ¿cómo le va Javier? Y con Carolina Cuadro en la puesta a punto de su superproducción, que es La Máquina de Pensar. Arrancamos este segundo día, ayer estábamos hablando con Leo Maslía en el primer programa del 2020 y en el segundo vamos a hablar, no sé, esto no estuvo pensado realmente, lo estoy bien pensando ahora, pero tanto ayer como hoy vamos a hablar con escritores que no son, digamos, los convencionales o característicos, gente que es conocida solamente por la escritura o que se dedica solo a escribir. En este caso vamos a hablar con alguien que ha hecho música, ha grabado discos, ha escrito más de 30 libros, es pintor también, ha tenido una obra de teatro, o sea, pues dramaturgo también. Es una extensa obra. Ramiro Guzmán, ¿cómo andás? ¿Andás bien? Encantado de estar acá y ando muy bien, gracias a Dios, esperando un año más, que Un sea año, bueno. entrando en el 2020. Viste que cada año parece algo muy convencional, si se quiere, pero genera un momento en que todo el mundo tratamos de ver el A futuro. mí lo que me hace es hacer una pausa y esperar siempre por algo mejor, o por lo menos igual, porque el año pasado, gracias a Dios, para mí fue muy bueno, a diferencia del anterior que había sido con bastantes golpes. Mirá vos, el 2019, que el 2019 estuvo muy bien para vos, ¿no? Sí, en lo Ujú, personal, en lo ujú. familiar, Sí, 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 en lo sí. personal y familiar me Perfecto, refiero, ¿no? perfecto. Sí, 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 sí. Porque en general, No digo que haya sido un año fácil porque no lo fue para nadie, sino me no. refiero a lo personal y familiar. Alguien me dijo del 2019 una cosa, porque para mí fue muy movido por muchas cosas también, y me dijo que el 2019 era un lugar, había sido un año que está bien que te muevan porque te sacan de la zona de confort, me dice, ¿no? Te mueven cosas y lo que vos planificás no sale, salen otras cosas, en fin. Pero bueno, Borges decía, hace poco estaba leyendo en el diario que escribió Bioy Casares, escribió un Sobre diario Borges, sobre sí. Borges, a lo largo de 40 años Borges y Bioy Casares cenaron todos los días, prácticamente todas las noches juntos. Y en un blog, yo no leí el libro, he leído fragmentos, en un blog pusieron todos los 31 de diciembre que cenaron Bioy y Borges, ¿no? Qué bueno. A lo largo de, insisto, más de varias décadas. Y en un momento Borges, en una de 1963 o el 64, dice, no sé qué es lo que estamos esperando, pero estamos esperando algo, ¿no? Claro, En la, es tal cual, en la noche es tal vieja, cual. A ¿no? veces no sabemos ni qué estamos esperando, pero estamos esperando algo y eso es mucho. Es Porque eso es mucho, la esperanza, exacto. Y que es aparte, lo que nos hace vibrar y continuar. claro, y esos son momentos, después viste que el presente nos lleva a esa cuestión más vertiginosa y ese ruido que hay constante, pero en estos días de tranquilidad, como que pensamos en el futuro, ¿no? Por lo menos miramos al Miramos hacia futuro. adelante, Ujú, es ujú, verdad. ujú. Ramiro Guzmán, vos publicaste más de 30 libros, decía, y en discos publicaste, digamos, alrededor de una decena de discos. Hoy me trajiste uno y te lo agradezco. Uno que ya te iba a preguntar de entrada, que se llama La Gran Inmobiliaria de la Gente F86. ¿Qué significa? Brillante título Sí. y muy llamativo. Ya al poner a la gente F86, ya con eso ya me capturás la atención. Pero encima se llama La Gran Inmobiliaria de la gente Tiene F86. muchas lecturas Ujú, ujú, ese título, ¿no? ujú. Algunas muy personales, que es que yo cuando era chico lo miraba, la gente de 86 no tiene tanto misterio. Extraordinario, pero un clásico, ¿no? Un Y clásico. claro. Y otras más sociales, Ujú. como puede ser, desde un punto de vista de, bueno, qué está pasando con el consumismo excesivo, qué está pasando con una cantidad de cosas, a dónde vamos. Mm. Y otras también tienen que ver, aunque parezca raro, con la espiritualidad. Mirá vos, porque el agente F86 Porque, era una porque especie de antihéroe, ¿no? el texto que da nombre a Ujú. eso se llama El agente F86 y Piriápolis. Y yo lo escribí, o sea, que da el nombre al Ujú, disco ujú. adentro. Perfecto. ¿No? Sí. Y yo lo escribí estando en Piriápolis, en un retiro en el Hotel Argentino. Ujú. Me acuerdo que había rebaja en el Hotel Argentino porque
no era temporada, era pleno invierno, y yo estaba medio solo y me fui a buscar paz para poder escribir. Ujú. Y ahí se me ocurrió lo de la gente F86 por los recuerdos de la infancia y lo asocié a Piriápolis. Y escribí ese texto de la gente F86 y Piriápolis. Y es como que son las dos caras de una cosa, la risa y por otro lado Piriápolis, que para mí siempre fue un lugar en invierno muy espiritual. Muy espiritual. Vamos a, si te parece, vamos a oír la gente F86 y Piriápolis. Es el número 7. Salir, regresar, irse, putear, enloquecer, dejar, encuerdecer, llorar, infinitar, pasar, toda la historia sumar. La playa olea, estar, huyo y regreso a amar. Me escabullo, escapo del mar. El infinito mar difunto y vivo sueña a matar. El agente F86 ha decretado la alegría de mirar, y entre el mar atiborrado me descalzo hasta rezar. Huyo, regreso, enfrento, pesco, altiva soledad. Desde un princesal aroma hasta el sol que custodias, todo anida tanta lógica como morir y llorar. Un celestial, un emblema de luna y de alunizar. Qué sol, qué Dios, qué pena, qué joya del recitar. Y hacia montañas arenas, mis cuentos de un tal llorar. Son canciones las estrellas y se ponen a cantar. Ínfima herida, azar sobre la esperanza de uno. Un vespertino trigal, la lluvia del lloverá, el canto trino del mar. Y después, todo lo que queda de este mundo, que es la gran inmobiliaria, el agente F86. Todos somos artesanos, somos pulgas de Yahvé. Todo lo que quedamos, agente F86. Y regresarás a donde el instante, como un cura te lo diga, que regreses al caliente, frío del que te ibas. Ella empieza a desnudarse, yo me escondo de los mundos, los parques, correr, huir, sentarme a escribir un mito, llorar, leer, batir, a duelo al infinito. Me revelo, me arrodillo. El amor en la ciudad, el dolor del que es un rito, solo peces, soledad, estrellas del infinito. Este era el agente F86, ¿no? Y Piriápolis, ¿no? Piriápolis y el agente F86. Ahí está. Yo quiero decir un detalle, porque no es menor, que Mario Villagrán es el, digamos, el que hizo la coordinación es lo creativa. que yo quería decir, sí. Y que para mí es una sorpresa encontrar entre los músicos a Gonzalo Gravina, el gran Gonzalo Gravina, un pianista, un tecladista espectacular. Sí, yo le quiero dar muchas gracias a Mario porque él fue el que coordinó todo el disco. O sea, yo fui y le dije, quiero hacer un nuevo disco de poesía. Yo venía a hacer canciones, no estaba muy conforme con el resultado. Y dije, quiero hacer un nuevo disco de poesía, dame una mano. Somos muy amigos, ¿no? Entonces dije, vamos a empezar. Y él se hizo cargo de todo lo que es la producción. Yo para las perillas no entiendo nada. Y se hizo cargo de la producción de casi todo. Acá dice que cada uno de los músicos compuso su propia parte, la parte que le correspondía. Por ejemplo, está Juan Pablo Chapital también en guitarras eléctricas, ¿no? Estamos hablando de, insisto, Gonzalo Gravina, bueno, Tommy Díaz, y hay otros más, Manu Villagrán, batería,
hay mucha gente, hay muchos músicos. Sí, porque Mario se lo tomó muy en serio, gracias a Dios, y trabajó muy bien para mi gusto. O sea, vaya para él mi agradecimiento y para todos los músicos que trabajaron, porque para mí fue muy lindo que tantos músicos se comprometieran en un proyecto centrado en mi poesía. Es una cosa un poco fantástica que tiene Uruguay, que uno congrega músicos, ¿no? Y que participan en una, Sí. por ejemplo, una grabación. Es verdad. Y todos con la mejor onda. Hay que decir que entre los agradecimientos en este disco de poesía que se llama La Gran Inmobiliaria de la Gente F86 de Ramiro Guzmán, vos se lo dedicás a la poesía por los sueños y por los insomnios fecundos. Es verdad. El insomnio, ese viejo amigo enemigo, entre comillas, las dos cosas, ¿no? Sí. Que decía también Borges, ¿no? La lucidez atroz del insomnio. ¿no? Exactamente. Yo padezco insomnio cotidiano y me encanta el insomnio, ese es el problema. O sea, me encanta ese momento, como bien decía Borges, la lucidez atroz del insomnio. Ese momento que uno está más lúcido, que es un poco engañoso, que es un poco mentiroso, porque uno se cree que está más lúcido y a veces no lo está. Claro. Pero que es muy amigo del escribir, es muy amigo de la inspiración, es muy amigo del conectar con otros mundos, por decirlo de alguna manera. Claro, porque es un momento en que, digamos, todo el resto de la humanidad parece que callarse la boca, ¿no? O sea, en la noche baja mucha cosa. Claro, baja mucha cosa, o no sé si es por eso, no sé por qué, pero pasa eso. Es un estado... Es un momento especial que en mi caso es un motor de inspiración y a veces un enemigo, digo, porque en algún momento hay que conciliar el sueño. Y es obvio. fundamental. Sí, porque aparte eso después tiene repercusiones en la vida cotidiana. Diaria, porque, digamos, toda la sociedad está hecha para... de hecho... Para funcionar de día. Los hombres y mujeres, las personas, hay una cuestión ahí que cuando baja la luz no es por casualidad que nos viene el sueño, ¿no? O sea, hay el ciclo famoso circadiano que es que hace que inmediatamente uno empieza como a bostezar cuando baja la luz, ¿no? Pues cae el sol, digamos, es un ciclo. Es un ciclo vital que es así. Eso es para todo, para las plantas, para los hay animales. Hay un libro muy bueno de Gabriel Cardoso, que es un escritor que yo quiero y admiro mucho, uruguayo, que se llama Productos del Insomnio. ¿Verdad? Y hay otro libro de él que yo quisiera recomendar que se llama La Isla de los Normales. La Isla de los Normales. Y él se llama Gabriel Cardoso y ha publicado acá en Uruguay. Se ha publicado acá en Uruguay. Y es poeta, estamos hablando. Es cuentista y narrador. Es narrador. Es narrador. Vos, digamos, solamente para leerles un poco la bibliografía, más de 30 libros, los últimos en el 2018, ¿no? Baldío, Resonancia, después en el 2013 veo Libro, Ébano Sésamo, La leyenda de los Eoeses, Tratado sobre la mortalidad del cangrejo. Digamos, por un lado hay muchos libros, pero hay momentos en que hay como paréntesis entre cada, ¿no? Hay, digamos, se publican muchos, es verdad. Lo que pasa es que paréntesis de 3, 4, 5 años. Lo que pasa es que yo soy un escritor que he sido muy irregular con mi inspiración. Escribo mucho, pero desconfío a veces de la inspiración. ¿Qué quiero decir con esto? Que no siempre lo que he escrito con la sensación de que me lo dictaba algo que no era yo, ha sido lo que después más me ha gustado de mi trabajo. ¿Me entiendes lo que le digo? Sí, claro, perfecto. Aparte hay un detalle que es que a la distancia recién uno puede a veces evaluar, ¿no? O sea, obviamente. ¿No? Octavio Paz decía que hay escritores tardíos y escritores precoces. Como que eran las dos únicas clases que él conocía, de una manera de decir. Sí. Yo fui un escritor más bien precoz. Empecé a publicar muy temprano, porque La leyenda de los COS salió siendo yo un adolescente. Y es hasta hoy mi niño mimado como libro, ¿no? O sea, creo que yo tenía una frescura en ese entonces que no recuperé nunca. Después podría haber superado desde otros puntos de vista, que puede ser técnico, que puede ser de conocimiento, de experiencia, de vivencia. Pero la frescura que yo tenía cuando escribí La leyenda de los COS no la recuperé nunca. Y en tu caso, digamos, la precocidad, solamente para mencionarlo, empezaste a escribir a los 9 años, ya empezaste claro, algunos cuentos, concursos.
Yo era muy chico y mi mamá me presentó en un concurso nacional de cuentos. Y fui premiado a los 9 y a los 11. El cuento que hice a los 11, de los 9, yo no, como que no le doy mucha importancia a ese cuento. Pero de los 11 se llama La experiencia de una vela y es un cuento que yo quiero mucho hasta hoy. Lamentablemente no lo tengo acá, sino me gustaría leerlo porque es uno de los cuentos que yo más quiero de mi Y son cuentos de mi cortos, trabajo. digamos. Es un cuento chiquitito. Ah, mirá. Pero, claro, eso fue lo que hizo que desde muy chico yo ya quisiera ser escritor. Y se lo agradezco siempre a la mamá porque gracias a ella yo fui lo que soy. Entonces, mi madre ha sido para mí, vos hablabas de Borges, lo que fue la madre de Borges para Borges. Mirá. Porque aparte hay que decir que es por lo que veo casi aquí, que una musa inspiradora debería de ser mi madre. un concurso de cuentos organizado por la Biblioteca Nacional. Sí, Era, por la ¿no? Biblioteca Nacional. Que la dirigía en aquel entonces Ana María Babossi, que es una persona que ha hecho muchísimo por el libro infantil. Claro, sí, por la literatura infantil estamos hablando de una de las personalidades fundadoras, digamos, de ese Y ella movimiento de la fue literatura infantil. la persona que más me apoyó a mí. Ah, mirá vos. Porque me acuerdo cuando sale La leyenda de los COS, ella me llevó a Radio Sarandí. No me olvido más porque yo era muy joven y para mí fue una experiencia muy linda, muy novedosa. Todo, claro, era, todo era nuevo. Ahí tendrías como 16 años. 16 años. Claro. Y ella antes de eso siempre me decía que yo tenía que escribir, que no me entregara, que el camino podía ser duro y arduo, pero que valía la pena. Divina, Ana María Babossi es un ser humano maravilloso. Es una mujer impresionante, aparte de una gran capacidad para la literatura. Amigos, vamos a hacer una pausa. Estamos conversando aquí en La Máquina de Pensar con Ramiro Guzmán. Ahora estábamos hablando, bueno, de todo, digamos, de los discos, de los libros, de la poesía. Después de la pausa seguimos aquí por Radio Uruguay. No sé en qué parte de la tierra ni de qué milenio futuro narro. Lo cierto es que un tipo caminará solo por un mundo completamente inanimado. Todo menos él será objeto. No soplará el viento ni se moverán las aguas. No cantarán los pájaros ni bailarán las niñas. Los seres, momias. La existencia ya será cataléptica, muerta. Y en medio de todo esto, mi vagabundo rogará por la más nimia compañía, por el más insignificante sonido. Ya medio loco, el hombre saltará y gritará entre caras estáticas que no lo oirán. Las escupirá, las golpeará, pero nada. La quietud parecerá eterna, el silencio irrompible. Mas un día, en menos de un segundo, todo estallará. La civilización seguirá corriendo sin saber que una vez paró. Altísimas velocidades volverán a ser desarrolladas. Miles y miles de kilómetros por hora. Los ruidos serán constantes. Nada ni nadie se detendrá. Entonces nuestro hombre buscará. Señor, señora, oiga, por favor, alguien que me tenga en cuenta, que me hable. Y cada vez más loco, el sujeto seguirá solo como antes, en silencio. Porque silencio es el ruido cuando no se le escucha. Porque es quietud del movimiento cuando no se detiene. Porque en rutina se transforma todo lo que es siempre. Estamos oyendo el poema El Solo de Ramiro Guzmán. Estaba ahí, lo estaba leyendo, del disco La Gran Inmobiliaria de la Gente F86. Amigos, estamos conversando aquí en La Máquina de Pensar con Ramiro Guzmán, obviamente poeta. Yo te diría que sos esencialmente poeta, pero tenés una gran trayectoria también haciendo discos, por ejemplo, entre otras cosas con Hugo Fattoruso, con Samantha Navarro, Luis Restucia, Fernando Cabrera, Jorge Nasser. Llama la atención la cantidad de músicos que sean, bueno, obviamente hablamos ahora de Gonzalo Gravina o de Mario Villagrán, ¿no? O sea, como que te conectaste con muchos músicos. Sí, tuve esa dicha, gracias a Dios.
Se lo debo a alguien que quiero mucho y que nunca trabajó conmigo en un disco, que prologó un libro mío, que es Jaime Arroz. Él fue el que me conectó en el mundo de la música, el que me ayudó, se lo agradeceré toda la vida. Porque me acuerdo que nos tomamos un café hace ya muchísimos años y él me dijo 3 o 4 cosas que eran lo que para él era la diferencia entre un poema y una letra de canción. Perfecto. Para él. Y de ahí fue que yo empecé a escribir letras de canciones, que fue lo que me permitió trabajar con esos artistas. Después pasó la vida. Y perdón, ¿y a Jaime Ross cómo lo conociste? Porque le mandé un libro y el libro le interesó y me llamó. Perfecto. Un caballero, un gran lector aparte. Un gran lector, un gran conocedor de qué hablaba. Sí, de la literatura, es un gran lector. Sí, un gran lector, un gran conocedor de qué hablaba. Y un caballero. Y por eso, justamente, en este disco, al cerrar, se cierra, como una forma de agradecimiento, con el único poema que no es mío, que es en realidad una letra de canción de él, pero fue versionada como poema, que se llama Mío. Vamos a verlo después. Pero igual te vinculaste con otros músicos y de alguna forma siempre, digamos, lo principal fue la letrística, ¿no? ¿O no? Siempre, o sea, a mí siempre lo que más seguro me sentí fue en la letrística. También canté. Pero ¿cantaste también? Sí. ¿Y componés? Me dijiste que componés. Con Hugo Fatoruso y con Osvaldo Fatoruso y también en otros proyectos, pero sobre todo con Hugo y con Osvaldo fue con los que más canté. Pero realmente soy el más escéptico de mi canto. O sea, verdaderamente es algo que hay personas que les gusta porque es un rock and roll fuerte, alegre, pero yo personalmente soy escéptico de mi canto. Y de todas formas, estamos hablando, yo te decía que vos sos esencialmente poeta, pero a mí me llama un poco la atención que los primeros, cuando eras chico, digamos, no empezaste con poesía, sino con cuentos. No, es que eso de que yo soy exactamente poeta no es tan así. Yo soy escritor. Sos escritor, perfecto. O sea, al principio, cuando empecé a escribir, recuerdo que la prensa, en el País Cultural, en la República, en la prensa en general, lo que más destacaban eran mis prosas y mi narrativa. Tu narrativa, ¿verdad? Después hubo otras respuestas. Yo insistí con la poesía, o sea, no porque destacaran más mi narrativa que mi poesía, yo me achiqué con la poesía. Claro. Y hubo otra gente que empezó a ver la poesía, pero yo me dedico a la literatura en general. Hoy por hoy sí, es cierto, en este momento el género que más cultivo es la poesía y es con el que me siento más cómodo. No, aparte de eso, no hay, digamos, yo creo que exactamente, no hay caminos trazados. Trazados. Lo que uno ha visto sí es que muchas veces ha habido escritores que empiezan como poetas, abandonan la poesía, se pasan a la narrativa, o otros, yo que sé, Cristina Peri Rossi, lo mencionamos hace poco, que tuvo un gran éxito en España en su narrativa, nunca abandonó dejó de escribir poesía, ¿no? Claro, cosa que incluso había hasta como presiones ahí, digamos, cuando hay un mercado tan grande para publicar narrativa. Yo las he recibido también, esas presiones, para publicar narrativa. Claro, porque viste que está la idea de que la narrativa, y de hecho, en general, yo diría, voy a decir una generalidad, pero es muy frecuente que empiezan como poesía, como poetas, y pasan a la narrativa. Claro. Es mucho menos frecuente de narradores que en un momento pasen a la poesía y dejan la narrativa. Yo no he visto nunca, por ejemplo, ¿no? Yo en este momento no dejé la narrativa definitivamente, pero me siento más cómodo en la poesía. Y no, lo que pasa es que no lo mido como un hecho económico, lo mido como un hecho de comunicación. Claro, de comunicación artística. Claro, obvio, o sea, obvio. Sí, hace poco se publicó, por ejemplo, en Portugal, ese libro, La rotación supuesta que tenés ahí, que se publicó en castellano, porque se publican en Portugal, pero en castellano para el mundo de habla hispana, y es una editorial que se llama Quiado, que tiene el símbolo del rostro de Pessoa como sí, una caricatura de Pessoa tiene, como el logo de la editorial. Eso fue lo que me tentó a mí escribirles cuando y después saqué con ellos un libro de narrativa que se llama Prosas caseras por la continuar, y ahora, después de haber sacado el de narrativa,
estoy ahora arreglando ya para sacar otro de poesía. Mirá. Porque verdaderamente yo siento que la poesía siempre tiene que resucitar de todos lados. Igual yo te decía que también, afuera del micrófono, que incluso la poesía no se puede circunscribir a un libro o a un poema, digamos, ¿no? La poesía está... Porque aparte mucho más. la prosa poética existe y hay muchos narradores que en su narrativa Sin hacen duda. mucha poesía. Sí, Onetti es un caso, por Exacto, ejemplo. o Armonía Sommer también es Armonía Sommer ni hablar, más todavía. ¿No? Tiene muchas características Muchas cosas de poeta. de la poesía. O el propio, por ejemplo, Juan Rulfo, que hace Juan Rulfo cuentos, también ni hablar. y tiene características, recursos poéticos. Recursos poéticos todo el tiempo. Todo el tiempo, sí. Juan Rulfo es un ejemplo clarísimo de una persona que escribió poco y lo dijo todo lo que quería decir. Sí, lo dijo en pocos libros. Y estoy leyendo, digamos, de este libro tuyo que publicaste en Portugal, que hay algo muy lindo, que es la declaración de... Eso no suele ocurrir, una declaración de la propia editorial, Queado, ¿no? Que declara que un libro es más que un objeto, es un encuentro entre dos personas a través de la palabra escrita. Ese es el encuentro entre autores y lectores que Queado editorial busca todos los días, trabajando en cada libro con la misma dedicación como si fuera el único y el último, siguiendo la máxima de Fernando Pessoa: pon cuanto eres en lo mínimo que hagas. Queremos que este libro sea un reto para usted, nuestro reto es merecer que este libro forme parte de su vida. Está muy bien como declaración, ¿no? Una editorial, es rarísimo que Lo que pasa es que Queado es una editorial llena de ideales. O sea, es una editorial llena de ideales. ¿Y cómo llegaste vos a conectarte con ellos, por ejemplo? Yo había publicado en Madrid, con la editorial Dosat, un libro que se llamó La solución está en tus ojos, que está dedicado a un gran amor de mi vida, que se llama Concha Muguerza, una mujer española. ¿Y era de poesía? Y era de prosa. Y prosa, era narrativa y prosa poética. Una mezcla de narrativa y prosa poética. Poesía solo había al final había un poema, pero no era de poesía, era narrativa y prosa poética. Y estaba dedicado a ella. Y bueno, eso fue lo que me abrió a mí la posibilidad de publicar en Europa. Años después, quiero volver a publicar en Dosat. En Dosat estaban más dedicados al libro técnico en ese momento que al libro literario. Y bueno, dije, ¿qué otra posibilidad puede haber? Y me llega la noticia de esta editorial portuguesa, pero con Pessoa. Entonces yo, por una cuestión de afinidad, dije, bueno, está Pessoa, me interesa. Claro. Entonces escribí y salió todo muy bien, gracias a Dios. Mirá qué bien, espectacular. La rotación supuesta se llama el título. Sí. Eso tiene que ver con teorías mías personales sobre cómo ha cambiado a lo largo del tiempo la concepción de cómo es la Tierra y cómo se mueve y todo eso, y mi visión de que esta teoría que tenemos ahora, que la damos por definitiva, no va a ser la última. ¿Y cuál es cuál sería la teoría que tenemos ahora? Y que la Tierra gira alrededor del Sol y una cantidad de cosas que son maravillosas. No las quiero discutir científicamente porque no soy un científico, pero desde el lado poético les pongo mi cuota de descreimiento, ¿no? O sea, mi mínima y atrevida cuota de descreimiento. No, pero aparte la intuición poética es otra forma de conocimiento, ¿no? Obvio, es otra, ¿no? obvio, es decir, que no coincide exactamente con la científica. No, pero muchas veces la científica pero a veces es bueno también que el poeta se nutra de la ciencia. Sí. Por ejemplo, Dalí, que no era un poeta, era un pintor, pero escribía también. Pero era un gran escritor también, Dalí. Era un excelente escritor. Es impresionante cómo escribía Dalí. O sea, muy vivaz y muy intenso. Incluso a mí me gusta mucho un libro de él que ha sido muy criticado, que es Diario de un genio, porque se habla más de que el otro libro, cuyo nombre no recuerdo porque no es tan fácil de retener, era un gran libro, y que Diario de un genio no tanto. Pero para mí Diario de un genio me hizo reír mucho. Bueno, es que tiene y es difícil hacer reír escribiendo. Él tiene esa cuestión que es impresionante, que es el humor de Dalí, pero inteligente, ¿no? Sí, un humor. Inteligencia. Ahí va. Y bueno, Dalí decía que la ciencia tenía mucho más para aportarle a él que la propia literatura, por ejemplo. Impresionante, Dalí. Y bueno, la rotación supuesta
pero igual es un libro de poesía y que tiene, lo que veo yo, que está vinculado, bueno, al sol, a todo esto que estás hablando de estas posibles. Sí, y también de la mujer, habla mucho de la mujer. Es un libro, yo me acuerdo hace muchos años, en una entrevista que me hicieron para Postdata, una revista que ahora no está, pero que en su momento era interesante, porque escribía Darnos Jazz. ¿Qué revista? Ah, Insomnia. Insomnia, claro. Insomnia, de la separata de Postdata. Exactamente. Sí, queda muy bueno. Yo en esa entrevista dije que yo iba hacia Dios y hacia la mujer. Y pasaron los años y no cambié mucho. Y bueno, que dos también, ¿no? Capaz que no soy muy maduro, capaz que dos, ¿qué te parece? Pero acá, que quería ir, ni siquiera que iba, porque sería muy atrevido decir voy. Quería ir. Intentaba ir, gracias a Dios. Dos grandes misterios, ¿no? Claro, ¿no? Mencionaste dos grandes misterios. Nada menos que Luis Alberto Spinetta habló de vos. Sí, yo lo traté mucho a Luis. ¿En serio? ¿A Spinetta? Sí, es algo que me duele, o sea, me alegra que haya hablado de mí, me duele porque lo extraño. Sí, era un ser impresionante Luis Alberto Spinetta, ¿no? Era una especie de... Este también otro poeta, digamos. De todos los artistas que yo conocí, es el que yo más admiré. Como artista y como persona. O sea, él le gustaba mucho de mi trabajo literario, no así de mi música. Le gustaban mis letras, pero no le gustaba mi música, justo es decirlo. Claro. Sí le gustaba cuando yo recitaba, pero no cuando hacía canciones y eso. Pero gustaba mucho mi trabajo literario. Y yo yo era fan, no me gusta la palabra fan, pero era muy seguidor de todas sus canciones, sus cosas. Sí, alguien que siempre estuvo en una búsqueda, ¿no? Spinetta, exactamente. ¿no? Yo lo que admiraba de él era que nunca se quedaba en lo mismo. No. Nunca seguía los gustos del público para hacer un disco. Por ejemplo, un tipo capaz de hacer un disco como Don Lucero, un disco como Testar de Violencia, y después sacar un disco como Spinetta y Los Socios del Desierto, que es otra cosa que no tiene nada que ver. Sí, nada. Y en el mismo, casi que en el mismo viaje. Entonces, esas cosas era lo que yo admiraba de él, ¿no? Y alguien también, digamos, que aunque estuviera en el rock y el pop, de alguna forma con grandes puentes para hacia la literatura, ¿no? Hacia la poesía. Obvio, porque hay un libro de él que se llama, un disco de él famosísimo, de Artaud, y que está inspirado, Artaud, en el libro Van Gogh, El suicidado por la sociedad. Sí, de Antonín Artaud. Claro. ¿Y qué pasa? Yo que siempre tuve mis problemas con la integración social, me sentí muy identificado con esa faceta de Spinetta, cuando él en un verso dice: la prueba está en la marginación. Y él también tenía sus problemas también. Bueno, muchas veces, te lo comentaba, estos grandes artistas son muy tímidos, por ejemplo, ¿no? O sea, tienen ese despliegue escénico increíble, pero después en la... Luis, yo me acuerdo que era una persona que a veces se ponía a la defensiva por su timidez. ¿Y lo conociste en Buenos Aires cuando viste? Lo conocí en Uruguay. En Uruguay. Y en Buenos Aires charlé con él más de una vez. Pero sobre todo lo que a mí me quedó de él, no me atrevería a decir una amistad por una cuestión de respeto, pero lo que más me quedó de él fue esa sensación de esas personas que cuando hay que estar, están. Porque cuando él dijo eso, que habló sobre mí... Y Idea Vilariño también habló, ¿no? Te mencionó a vos y a Idea Vilariño. Sí. Él sabía que yo no estaba atravesando un buen momento de la vida. Perfecto. Entonces, él me admiraba de antes, y yo lo sabía. Pero el hecho de que lo dijera, de que lo dijera en público, por eso fue para el semanario Búsqueda. Sí, para Búsqueda. Que lo dijera en ese momento, a mí me hizo sentir, bueno, esta persona tiene un corazón especial. Claro. Amigos, vamos a hacer una pausa. Estamos conversando aquí con Ramiro Guzmán en torno a la poesía, en torno a la escritura, en torno a la música. Después de la pausa seguimos aquí por Radio Uruguay. Estaré cubriendo la espera en el jerdón duro. Llegarás
cruzada de veras los ojos de Hugo. No va más con la luna llena, me dirás qué pena los jazmines. Ya sabrás que esta vez es cierto, no te rías. Además, habrá que inventar otro tranco y otro dolor sin ti. Viviré con la mente en blanco, brindaré por mí. O quizás en algunos meses, como tantas veces, soñaré contigo. O después, al ver tus agujas herrumbradas, sonreiré. Habrá que inventar otro mambo y otro país frío. Viviré con la mente en pango, tu corazón mío. O quizás en algunos meses, como tantas veces, soñaré contigo. O después, al ver tus cacharpas olvidadas, sonreiré. Habrá que inventar otro mambo y otro país frío. Viviré con la mente en blanco, tu corazón mío, mío, mío. Este era... Este es de Jaime Ross, es una canción que se llama Mío, que él se la dedicó a Yamandú Ross, su hijo. Y su familia holandesa cuando se despedía. Yo la rehice la misma historia, pero dedicándosela a Concha Muguerza, esa mujer de la que te hablé, que bueno, en el momento del adiós, como que dije su corazón mío, en el sentido de cómo lo sentía yo, porque los corazones no pertenecen a otro, pero es el sentimiento de uno, ¿no? Claro. Y es una letra de Jaime Ross que vos, digamos, le das categoría de poesía al leerla como poesía, ¿no? Exactamente. Como poema, ¿no? Exactamente. A Jaime le había gustado mucho una primera versión que yo había hecho. Perdón, pero ¿reescribiste la letra, no? No. Una primera versión que yo había hecho, no de la letra, de la grabación. Sí, de la grabación. Y después igual la hicimos de vuelta porque era todo con Mario y en la primera no tocaba Mario. Y hicimos esta versión que es una poesía. Para mí la canción es una belleza como poesía. Sí, tiene el ritmo de una poesía. Es una poesía. Y además es una hermosa canción. Las dos cosas. Acá estoy viendo que entre muchos títulos tenés un título que se llama, que me llamó la atención, de un libro que se llama El Siendo y la Antimateria. Porque es un libro, sí, que se publicó. Una, porque la antimateria, que llama la atención, que es un término científico, y el siendo, digamos, sí, estás... Es un título que es un título que tiene que ver con esto que te decía de la ciencia que aporta cosas a mi trabajo, ¿no? Tiene que ver con mis preguntas sobre cómo se puede percibir la antimateria. O sea, la existencia y la percepción de la antimateria. Y el siendo es como el ser, pero en gerundio, o sea, como lo que nos va pasando, de lo que casi no nos damos cuenta que pasa porque está pasando. Claro, sí. Aquello que decía John Lennon, ¿no? De que la vida exactamente, es lo que nos pasa mientras estamos haciendo otros planes, ¿no? Tú lo has dicho. Mientras estamos haciendo planes serios, la vida es lo que está pasando. La vida es lo que está pasando. A eso alude el libro, desde el título. Es un libro que tiene cosas que a mí hoy por hoy no me interesan mucho el libro en sí. O sea, me gustan algunos de sus poemas, es un libro de poemas, pero no es de mis libros favoritos. Y tiene que ver con investigaciones que capaz que hacías en ese momento. Claro, tiene que ver con... ¿Qué pasa? Yo soy un escritor que, como he escrito mucho, siempre he tratado no de escribir siempre en un mismo estilo e imponerlo, sino también de cambiar no solo el de qué voy a hablar, sino el cómo voy a hablar. Y mi búsqueda en ese libro, años después, porque ya han pasado como 5 años de que salió ese libro, no me interesa tanto como mi búsqueda en otros libros. Claro. Pero bueno, es un libro mío y... O sea, da testimonio de un momento en que estabas buscando algo, investigaciones de algo, y aparte está interesante lo que decís porque
Sí, yo digo, sin ser muy original, obviamente, hay escritores que siempre están escribiendo el mismo libro, ¿no? Como Marosa y Giorgio, por ejemplo, que siempre está escribiendo el mismo libro, ¿no? O pero hay otros que se van reinventando en cada libro. Por ejemplo, el propio, lo mencionamos, Juan Rulfo, claramente escribió casi el mismo libro. Lógico, digamos, ¿no? siempre el mismo libro. Yo creo que de una u otra manera siempre el mismo libro, aun cuando uno se reinventa. Yo me reinventé millones de veces y sin embargo no sé si lo logré, ¿me entiendes? Una vez alguien, creo que fue La Nata, le dijo a Charly García que él se había copiado a sí mismo. Y yo le diría a La Nata, sí, es verdad, se copió a sí mismo, pero qué bien que lo hizo. Claro. Hacelo vos, si sabes. Claro. Y aparte, y más allá de todas estas cosas que decimos. Sí, pero aparte, más allá de las cosas que decimos, en arte lo que importa es el resultado, ¿no? Ahí está. Alguien puede decir, mirá, se copió, no sé qué. Picasso, que era alguien que se reinventaba se reinventó totalmente todo el tiempo. Continuamente, destruyendo hasta tentando contra su propio mito, ¿no? Al final de su vida, dibujando. Y sin embargo se reinventaba. Yo creo que... Pero él absorbía, por ejemplo, a otros artistas. Es una anécdota famosa que Braque lo va a visitar y Braque dice, tapen los cuadros, ¿no? Que no lo vea Picasso, ¿no? Porque él lo miraba y absorbía todo lo que estaba lo viendo. Que pasa es que obviamente no hay artistas sin influencias. Gracias a Dios los artistas influimos los unos en otros. Yo tuve las influencias más variadas en mi trabajo de joven, ¿no? Te acabo de nombrar Charly García, te puedo nombrar a Borges, Spinetta, te puedo nombrar a Spinetta como posterior, posterior, porque Spinetta fue en mí una influencia posterior, muy grande, pero desde mi tercer libro, no fue desde el vamos. Octavio Paz, Bueno, pero escúchame, estamos hablando también de este disco que se llama El Agente F86 y una cosa importante que yo Fernando Cabrera fue otra persona una y otra vez, influyó mucho en mi trabajo. Que los escritores no solamente se nutren de otros escritores, obvio, o de músicos, también todo lo que va viviendo uno y lo que va impresionándote. Si a vos te impresionó cuando eras chico ver El Agente F86, de alguna forma eso genera también me influenció, lógico. Es una forma de nutrirse. Lógico. Una vez le preguntaron al Lebrero, no es que le preguntaron en esa autoentrevista que tiene el Lebrero a sí mismo, él dice que creer que a él solo le influenciaron escritores sería pretender como que alguien que vende queso come solo queso. Claro, un fabricante de queso comiera solamente queso, ¿no? El que escribe no solamente lógico, uno se nutre de muchos escritores, obvio, pero también se nutre de mi amigo Daniel, que además escribe en el caso de él, pero aunque no escribiera, o sea, claro. o del café que me hace mi mamá. O como dijimos, de las series. O vos mencionabas también a Fernando Cabrera, alguien que también es un gran lector de literatura. Y no sé si incluso sacó un libro de poesía, pero digamos, obviamente él como músico se nutre de la literatura. Lógico. Nosotros hicimos un verso de amor, que es un poema mío, que él lo musicalizó. Y eso para mí es uno de los más grandes honores que yo tuve como poeta. En el caso de Fernando Cabrera es alguien también que ha ido como desarrollando una especie de estilo, ¿no? Como que propio, ¿no? Rompiendo. Yo admiro mucho su trabajo, ¿no? Antes era más del tiempo está después, ¿no? O sea, como que estaba obsesionado con esa canción y no miraba la obra entera. Y después, cuando empecé a ahondar en el periplo creativo, me parece un creador majestuoso. Es un gran creador, sí. La casa de al lado es una gran canción. Sí. Una de las mejores canciones. Diseño de interiores. Hay muchas canciones. Sí, ¿no? hay muchas, sí. Incluso para aquellos que les parece que su voz no es dura,
le pones otro intérprete y es un Bueno, temazo. es alguien, sí, no, todas esas canciones funcionan impresionante. Bueno, de hecho en la casa de al lado cuando la canta Cristian Cari es impresionante. Pero es cierto que la voz de Cabrera uno podría decir que tiene limitaciones o tiene peculiaridades que no la favorecerían en principio, Sí, ¿no? pero a mí me gusta, pero hay gente que no le gusta. Sí, 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 sí. Mi madre, por ejemplo, dice que qué hermosas letras que tiene. Ujú, ujú. Me gusta más cuando las interpreta otro cantante. Claro, claro, claro. Pero claro. no es mi caso. A Sí, mí me sí, gusta sí, sí, cómo la sí, sí, interpreta sí. él. No, y quiero decir que a veces en cualquier creador, y bueno, estamos hablando de Picasso, por ejemplo, las debilidades con temperamento se convierten en fortaleza, ¿no? O sea, Exactamente, ¿no? O sea, exactamente, porque no llego a lo convencional, pero entonces utilizo esto, no lo oculto, no lo quiero cambiar, sino que lo muestro como que es lo fundamental en mí, aunque no suene muy bien, por ejemplo. exactamente, eso que tú estás diciendo es muy real. Y eso es lo mismo en la escritura también. En la literatura pasa. Igual. ¿Cómo no? Ujú. ¿Cómo no? Por ejemplo, a mí, yo soy una persona que en algún momento creo abusé de la prosa poética. O sea, en mi narrativa, Ujú. en mi propia narrativa abusé de la prosa poética. Ujú. Pero no me arrepiento, Ujú. porque creo que eso fue nutritivo, Claro. de alguna manera. Ujú. Ujú. O sea, como que era una narrativa muy mechada con prosa poética, hasta un punto que podía ser empalagoso. Claro. Sí, 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 sí. Pero- O por lo menos conspirar contra lo narrativo propiamente dicho. Exactamente, Ujú. pero no me arrepiento. Ujú, ujú, ujú. Y mencionás a Octavio Paz, mencionaste a Borges, me di cuenta que Hay muchos artistas pero no más. mencionaste escritores uruguayos, por ejemplo. Igual no hay obligación. No, porque- no, ¿cómo no? Pero ahí está lleno. Ujú. Por eso, Bueno, mencionaste Feliberto a Onetti, Hernández. sí, Feliberto Hernández. Onetti era Onetti. alguien que, por ejemplo, que decía que en sus libros había debilidades, y dice, pero son mis auténticas debilidades. Claro. Feliberto Hernández, Bueno, Feliberto Liber Falco. Mm. Bueno, vos nombraste a Marosa Di Giorgio. En este momento estoy leyendo a Daniel Mela Ujú, con mucho interés. Sí, 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 sí. Pero yo tengo mucho interés. Y es raro que menciones un poeta mencionando a Liber Falco, que no es muy mencionado Liber Falco por los poetas. A mí diría me que- gusta. Te digo que a veces no sé si no es muy estimado Sí, bueno. o parece sí. como muy... Pero bueno, que no sea estimado por los demás no quiere decir que, que yo sin no lo duda. estime. Claro, claro. O sea, a mí te voy a decir algo que también no es muy cómodo. A mí me gustan mucho algunas poesías de Mario Benedetti, Ujú. que es un poeta que tampoco es muy estimado por los poetas, sí es Sí. muy masivamente estimado por la gente. Sí, 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 de acuerdo, de acuerdo. Bueno, pero Benedetti tiene muchísima poesía. Tiene muchísima entonces, poesía hermosa y otra que no. Pero exacto, a Benedetti sí, ahí hay una cosa media general que es que los escritores muy prolíficos que han publicado mucho, es muy difícil que te guste toda su obra Exactamente. y es muy fácil encontrar algo que te guste dentro de toda esa obra tan Claro, oceánica. a mí, por ejemplo, aunque sea si lo único que hubiera escrito es Corazón Coraza, ponele, Ujú, solo por ese poema ujú. me vale la pena Benedetti. Y Sí, hay sí. otros poemas mucho Hay más que me otros, gustan sí, mucho sí, también. Sí, sí, yo no ¿Me mencionaría... explico lo que te quiero decir? Sí. O sea, y creo que Liber Falco es un poeta que escribió muy poco. Sus obras completas son Tiempo y Tiempo, que es un Sí, libro chiquitito, sí, chiquitito. pero es un libro bellísimo. Es entrañable. Y sí, aparte, es entrañable. se ha hablado justamente de la compleja simplicidad de Liber Falco. Ujú. O sea, no es tan simple No. escribir tan simple. Ujú, ujú. Es como la poesía china, la poesía de Li Po. Lipo, La poesía el de poeta Lipo, borracho. el poeta borracho que murió Ujú, persiguiendo la luna. ujú. Li Po no es tan fácil escribir No, como no, Li Po. sin duda. Sí, Y es sencillo, supuestamente. sí, sí, o Bayo, ¿no? El de los haiku, Bayo, sí, 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 Matsuo sí, Bayo. sí. Muy bien, para terminar nomás una pregunta, pero es una curiosidad mía, nada más que no tienen nada que ver. Hay un disco que se llama Kibalionando. ¿Tiene que ver con el Kibalión eso? Sí, sí. Yo, por un tarotista amigo, Ujú, conocí el libro del Kibalión, ujú. que es muy conocido, pero yo no lo conocía, Sí, y sí. me impactó. Me pareció una sabiduría alta, elevada. Ujú. Entonces hicimos un disco y no tenía título el disco. Ujú. Era un disco que se hizo con Hugo Fatoruso, Osvaldo Fatoruso y Claudio Basualdo. Se grabó en Sondor. Ujú. No tenía título el disco. Yo destaco el disco la canción El Willy. Esa canción me gusta.
El resto le tengo un poco de miedo, no sé, no. Pero esa canción me gusta. Pero bueno, no tenía título y yo puse Equivalionando como que somos pequeñas cositas que vamos avanzando y avanzando eternamente, sin fin, pero pequeñísimos. Ujú. Y eso es lo que quiere decir el título Equivalionando, porque es más o menos lo que plantea el Kybalión, como es arriba, es abajo, y toda esa serie de reglas que establece el libro, ¿no? Sí, sí, de principios herméticos del Principios Kybalión. herméticos, Sí, del hermetismo. Muy bien, Ramiro Ha Guzmán. sido un gusto para mí estar aquí, la verdad disfruté mucho la charla. Igualmente, realmente fue una lindísima charla, amigos. Se terminó el segundo día en el 2020 en La Máquina de Pensar, lo terminamos de una forma espectacular con Ramiro Guzmán. Reitero, el lunes a partir de las 19 horas estaremos aquí por Radio Uruguay. Que lo pasen muy, pero muy bien.